Bueno, vamos a hablar de un vino que les traje hoy, que ya tienen todos en las copas, Sí. que lo podríamos catalogar de curioso y original. Curioso. Ay, a ver. Estoy seguro que muy pocos conocen, al menos hasta hoy, porque hoy se los vamos a presentar en sociedad. Ajá. Porque como vamos primero en todos lados, todo el mundo nos escucha, entonces a partir de ahora todo el mundo lo va a conocer. Nah. Bueno, tenemos en las copas un blanco fragante, expresivo, fresco y para mí divertido. Es un blend salteño. Ah, mira. También tengo acá el Partinto, un poquito más robusto, más grandecito, que es un blend de los cuales les voy a contar todo. Pero antes les quiero contar un poquito la historia del personaje detrás de estas etiquetas. Porque siempre detrás de un vino hay una historia. Obvio. A Jorge Cherús Asprela, así es el nombre de mi amigo, a quien conozco hace bastantes años porque es colega sommelier también. Ajá. Pero además es investigador, es farmacéutico. Pero lo más importante, o mejor dicho, lo más rico, es que es un gran cocinero. Es experto en cocina al disco, Ay, qué rico. con preparaciones de su autoría que han ganado premios en concursos. Después le voy a contar. Ajá. Hace un mes fui hasta La Plata, ahí vive, él es platense, o vive en La Plata, y su pasión por los vinos lo llevó a ser mucho más que sommelier, lo llevó más allá. Y ahí creó Guarizo, con H, Guarizo. En 2019 su primer vino, que a partir de ahí, bueno, él lo denominaba línea de vinos extremos, pero tenía uno solo en aquel momento, Ajá. elaborado con uvas de Salta por Álvaro Dávalos. Álvaro es enólogo, residió en Salta, y es el quinto hijo y el hermano menor de una de las familias más tradicionales de la Argentina, Ajá. que es Bodega Tacuil, de justamente el señor Raúl Dávalos, que ya partió. Pero está claro, todos sabemos que Salta es muy linda, y los que tomamos vino y nos encanta el vino sabemos que es más linda por sus vinos. Ni hablar cuando te tomás más de uno en ese No, paisaje es una ciudad increíble. inconmensurable. Bien. Y esos vinos conquistan paladares desde hace más de, te diría, unos 200 años, por su carácter y personalidad, llamémosla de altura. Pero lo que antes era un poquito rústico y potente, hoy ya es equilibrado y fresco, sin perder la fuerza que tiene el Alto Valle Calchaquí. Los que estuvieron por ahí saben que el marco es imponente, y si no, métanse en Google y van a ver lo que les digo. Y hoy por hoy, los nuevos tintos y blancos de Salta deslumbran bastante a la prensa internacional y a consumidores de todo el mundo. El torrontés obviamente sigue siendo la variedad más emblemática de la zona, estamos hablando de blancos, mucho más refinado y refrescante que antes, agradable de beber sin perder su expresividad, pero hay otra uva blanca que se destaca, y es la Sauvignon Blanc. Y hoy por hoy hay vinos de esta variedad actuales y con tipicidad y carácter propio. Eso explica que el Guarizo Blanco, que es el que tenemos en las copas, cosecha 2024, sea un blend de Sauvignon Blanc, 85%, con ese toque de 15% de torrontés. De este vino hay solo 2.300 botellas. Apa. Mira vos. Bueno, ahora 2.299. Y sus aromas son ante todo, yo digo, expresivos. Seguramente alguien estará escuchando y empieza a dudar, porque dice, no, pero Fabricio lo que dice, yo a veces no lo huelo en las copas. Bueno, a todos ellos los invito, no en este momento, porque ya no tienen vino en las copas, A ver, voy a- pero esta noche, ¿sí? A que agarren y se sirvan, aquellos que dicen, cuando huelen un vino no sienten Sí. nada, agarren una cosa, agarren una copa, llénenla de agua y huélanla. De Y agua. después huelan el vino. Y ahí van a ver como que el agua que se buena inodora no huele esa, nada a claro. nada, y el vino de pronto va a ser wow. Entonces, claro, de esa manera, cuando vean la cantidad de aromas que hay en un vino, van a decir, ah, ok, sí, ahí entiendo lo que es ser expresivo. Obviamente, para llegar a descifrar cuáles son esos aromas, y bueno, hay que practicar un poco, muchachos. Sí. No es la primera olfacción, no vas a detectar todo. Olfacción, me encanta. Olfacción. Bueno, pero al menos así uno se convence de que el vino dice muchas cosas. Acá en este vino hay buena madurez, hay frescura, el paladar es amplio, fíjate, no es un vino blanco livianito, tiene cierto peso en la boca, llena la boca, y se siente esa mezcla algo vegetal del Sauvignon Blanc, del Noa, con el perfume floral inconfundible del torrontés. Pero el mayor impacto de los vinos salteños lo suelen causar los vinos tintos, que hoy su personalidad va mucho más allá de la altura. El Malbec y también el Cabernet Sauvignon, con toda la herencia a cuestas, son los que sobresalen, pero la sorpresa la empieza a dar también el Tanat, que es una variedad que también tiene cuerpo, estructura, y el nombre deriva de los taninos, con lo cual eso es lo que le da firmeza a los vinos,
pero también en un blend aporta equilibrio y profundidad y tiene muy buena acidez. Entonces, aparentemente los salteños lo eligieron para hacer de sus blends de Malbec y Cabernet algo distinto, porque el Tanat no está muy plantado en otras regiones. Entonces, ya sean varietales o blend, los hacedores del norte también le van encontrando la vuelta a cada uno de sus terruños, porque está lleno de microvalles de altura. Y si bien ellos tienen menos chances que sus colegas mendocinos, porque en Mendoza hay muchas más hectáreas, queda claro que la puntería ya la tienen bien afinada. Los vinos salteños de hoy siguen siendo algo más fuertes y más concentrados comparado con los demás de la Argentina, también expresivos y quizás un poquito cargados, pero todo eso por suerte hoy llega a las copas en armonía. El guarizo, ¿sí? Que bueno, el primero fue en el 19, que les conté, fue un 75% Cabernet, 25% Malbec cofermentados. Acuérdense, para cofermentar 2 uvas las tenés que ir a cosechar en el mismo momento, pero las uvas tienen distintos momentos de madurez óptima. Entonces ahí es donde el hacedor, en este caso Jorge, elige, ¿no?, que si quiere más el perfil del Cabernet maduro, y entonces el Malbec va a estar sobremaduro porque el Malbec es más corto, o si prefiere el Malbec en su punto justo y el Cabernet un poquito más verde, más duro. Ok. Pero hay algo más, porque a él le gustan los vinos con mucho cuerpo, y como tienen antepasados italianos, eligió secar un poco las uvas. No se imaginen agarrar toallita y racimo por racimo, ¿no? ¿Ok? Tampoco un secador de pelo. Es un Bien. montón, claro. Ahora, esto, cuando vos cortás el grano y el grano se va deshidratando, se llama plasmólisis, ¿no?, que es la pérdida del agua de la uva. Por ejemplo, en Verona, en el Véneto, se pacifican o secan, ¿no? Pacificar, una uva pasa es una uva seca, ¿está bien? Las uvas por al menos hasta 5 meses para que pierdan el 40% del peso, y de esta manera la concentración de azúcar es más importante, lo que va a derivar también en alcoholes más potentes. Bueno, Jorge decidió que con 9 días de secado iba a estar muy bien, y claro, el primer vino, que fue una prueba piloto, le dieron 18 grados de alcohol natural, un vino. ¿Ok? O sea, lo que es una bomba atómica en términos de vino, ¿bien? Entonces ahí empezó como a encontrarle la vuelta, pero bueno, a partir de ahí siguió insistiendo con su manera, y los vinos son de 16, 17 grados. O sea, son vinos power, ¿ok? En este caso, la segunda edición tuvo que hacer una combinación de las cosechas 20, 21 y 22 por esto de la pandemia. Él no pudo viajar a Salta, bueno, entonces se cerró todo. Y después, en el 2023, hizo un Cabernet Sauvignon que tiene 16,5 de alcohol. Atención, son power. Pero esta potencia no viene sola, viene redondeada, viene jugosa, viene con cuerpo. Y está preparando un rosado de Tanat, como les contaba. Jorge, el día que fui a la casa, cocinó obviamente una tortuguita al disco, si no yo no iba, o sea, yo iba a degustar los vinos, pero también tenía que probar su preparación. Ideal para marear con sus discos. Él cocina el disco hace más de 30 años. Llegó en Facebook a tener 140.000 seguidores por su cocina al disco, no Muy por bien. otra cosa. Capo. Después abandonó porque se ve que se cansó, qué sé yo. Y él reconoce que empezó a cocinar sin haberse enamorado de los vinos. Él era campesino, pero él dice, yo era un campesino que no tomaba vino. Entonces estudió farmacéutico, licenciado también en conocimientos químicos, es muy investigador, un poco nerd, si querés. Y hace 15 años se dio cuenta que no podía ser que, claro, el investigador es curioso y tiene que tener todas las respuestas. Y claro, le empezó a tomar gustito al vino y no podía hacer que él no pudiera diferenciar entre un vino y otro. Y entonces empezó a hacer cursos básicos y terminó recibiéndose de sommelier. Y en la fiesta, no sé, yo no conocía, o sea, me enteré ese día y ahora quizás ustedes. Hay una fiesta nacional de comida al disco de Arado. Mira. ¿Ok? Que es en Villa Yacanto, en Córdoba. Yo estuve ahí hace 2 años. Bueno, él salió 2 veces campeón. Qué capo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es un torneo muy divertido. Él vendió 900 porciones. Ahí hay 30 puestos, los 30 compiten a ver quién vende más, y al final del día los que votan es la gente. Entonces, claro, él ganó por votos por mayoría de la gente. Claro. Así que está espectacular. Así que, por premios. A ver, esta es una historia más de las que hay detrás de esas etiquetas de vino que la gente suele ver en las vinotecas, en el chino, en el supermercado, en los restaurantes. Pero para que entiendan que el vino es muchísimo más que una bebida que se disfruta, como nosotros ahora, este Gran Blanco del Norte. Muy bueno.